Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, en el principio de este capítulo 8 da por terminado lo que es la muerte de Esteban, pero nos dice algo muy importante. Estos 3 versículos que acabamos de leer nos da algo muy importante, porque después de la muerte de Esteban, hermanos, vino una grande persecución que el apóstol Pablo, antes de llegar a Cristo, hizo contra la iglesia. Sí, porque en estos 3 versículos dice que Pablo era el que los llevaba y los arrastraba hasta la cárcel. Y vino una persecución, hermanos, por toda Judea y Samaria. Sí. Y como no tenemos un mapa, les voy a decir más o menos. Está Judea, cuando ustedes ubiquen el mapa, Judea está en la parte de Jerusalén y otras Hebrón, ¿verdad? Y Samaria está más al norte, hacia arriba. Sí, a ver si ya no me va a tocar la semana que entra, pero traía un mapa, pero no lo puse en mi memoria. Pero bueno, entonces, hermanas, en toda esa parte vino una grande persecución hacia la iglesia, y unos hombres piadosos enterraron al grande Esteban, hermanos. Entonces, hermanos, esta persecución podemos decir que fue algo crucial para la predicación del evangelio. Aquí el hermano tiene... No, pero no se ve, hermano. ¿Sí lo ven? No, ¿verdad? Samaria, Judea. Judea, Samaria, aquí arribita. Entonces, en toda esta parte se desprendió una persecución. Los hermanos estaban en Jerusalén ministrando. De Jerusalén, en esta persecución, todos fueron esparcidos. ¿Sí? Y hermanos, ahora vamos a ver a otro personaje que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. ¿Sí? Vamos a ver a otro personaje que tiene que enseñarnos mucho a nosotros hoy en este día, que es un personaje llamado Felipe, hermanos. Felipe. Y hermanos, como título le he puesto obediencia inmediata. Hace rato hablaban del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo. El hermano hacía sus preguntas respecto al Espíritu Santo. Y hermanos, la verdad es que nosotros tenemos que ser obedientes y dispuestos a obedecer al Espíritu Santo. Todo aquel que es portador del Espíritu Santo, de la deidad, debe de estar dispuesto a obedecerle, hermanos. Y hermanos, Felipe es una persona del grupo de los 7 que vimos en qué capítulo, hermanos, de Hechos. En el 6, Toño, te faltó uno. En el capítulo 6 vimos la elección de 7 servidores y se nombró a Esteban y ahora se nombra a Felipe. Y Felipe es uno de los que salieron dispersos, hermanos, ¿sí?, hacia otras regiones. Me puedo imaginar que él salió hasta la frontera con Siria, o sea, muy al norte de Israel.
¿Por qué? En el versículo 4 del capítulo 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Hermanos, Felipe sabía su responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Parece ser que la iglesia de Jerusalén se enfocó en judíos, pero Felipe sabía que tenía que predicarle a todo el mundo. ¿Y por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque un samaritano, o los que habitaban en Samaria, ¿qué eran considerados para los judíos, hermanos? Perros, inmundos y otros términos que usan. Y a Esteban eso no le importó, porque él entendía lo que tenía que hacer. ¿Sí? Felipe, perdón, no sé si dije Esteban, pero Felipe sabía lo que él tenía que hacer. Y él hizo y practicó el mandato de Cristo a la iglesia, hermanos. El mandato de Cristo a la iglesia nos lo reflejan este personaje. Y hermanos, este es un retrato o un reflejo de la obediencia de la evangelización, la vida de Felipe, hermanos. Tiene que ser un ejemplo para nosotros de cómo él evangelizó a las personas, hermanos. ¿Sí? Hermanos, él no se detuvo, pero tampoco se detuvieron los que fueron dispersos, lo dice el versículo 4. Y en el versículo 5, hasta el terminar, toda la historia se enfoca en Felipe, hermanos. Y lo primero que puedo ver en Felipe es su responsabilidad como hijo de Dios, su responsabilidad como evangelista, hermanos. Sabemos que en Efesios dice que algunos tienen el don de evangelista, pero veo que toda la iglesia tiene que ser evangelista. ¿Qué dicen a eso? ¿O nada más porque yo no tengo el don de evangelista no lo voy a hacer? No, todos tenemos un don de evangelista, hermanos. Todos tenemos que hacer obra de evangelista. Pablo le dijo a Timoteo en su carta pastoral, ¿verdad? Haz tu obra de evangelista. Hermanos, nosotros tenemos que ser evangelistas como este muchacho. Y hermanos, él descendió hacia la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, hermanos. Esta palabra predicar, hermanos, significa una palabra heraldo. Y esta palabra heraldo envuelve un mensaje de gran importancia. El mensaje de grande importancia siempre va a ser Cristo para nosotros, hermanos. Y yo creo que lo vamos a tener que repetir y enfocarnos a que lo que nosotros tenemos que predicar es ¿a quién? Y eso es lo que nos tiene que importar, predicarle a las demás personas a Cristo, hermanos. ¿Sí? A Cristo completamente. No nos enfrasquemos en otra cosa, en Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, es un mensaje maravilloso. Nosotros somos portadores de un mensaje tan maravilloso que la iglesia no entiende qué tan precioso es ese mensaje, hermanos. Cuando usted recibe buenas noticias, ¿no se las platica a otra persona? Entonces, cuando nosotros recibimos estas buenas noticias, pues no se las platicamos a nadie, hermanos.
Porque es un mensaje tan grandísimo y tan precioso que muchos lo tienen que saber. Todos, hay un canto, no lo cantamos aquí, pero dice, todos deben de saber quién es Jesús, nuestro Salvador. Pero parece ser que a veces no lo entendemos, que todos deben de saber quién es Jesús. Muy bien, sigamos adelante en la historia de Felipe, hermanos. Y dice Felipe, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas, versículo 6, hermanos, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sí? Otra vez, Felipe fue escogido para servir a las mesas, pero eso era una parte que tenía que realizar, pero al igual que Esteban, el Espíritu Santo, el poder de Dios se manifestaba en él. ¿Por qué? Porque estos varones eran llenos del Espíritu Santo. Ellos traían el poder del Espíritu Santo y manifestaban el poder del Espíritu Santo con sus palabras, hermanos. Y en ese tiempo con sus hechos, porque hacían milagros y maravillas. Hoy en día, hermanos, somos llenos del Espíritu Santo y la verdad no sanamos a la gente, hermanos. Pero predicamos el Evangelio y Dios es el que sana a la gente. Ahora, no se manifiesta en nosotros de esa manera como Esteban, pero sí se manifiesta cuando personas son convertidas al Señor. Cuando personas son convertidas al Señor, podemos ver que el poder del Espíritu Santo y Dios en su soberanía actúa en tu predicación, hermanos. En tu predicación. Y aquí voy a detenerme un poco porque muchos nos frustramos por las gentes que no escuchan. Muchos nos frustramos por los que dicen, mira, ya ves, es que no quieren. Hermanos, ya lo hemos repetido muchas veces y yo creo que lo tenemos que decir una vez más. No se frustre si la gente no quiere. Mejor enfóquese en quien sí quiere. Hermanos, Felipe llegó y empezó a predicar y se vieron maravillas y se sanaban y salieron espíritus inmundos de la gente y se manifestaban las maravillas de Dios para constatar el poder del Evangelio. Y él tuvo su predicación, pero él también se enfrentó a un grande problema, hermanos. ¿Cuál fue ese problema que se enfrentó Felipe rápidamente? Porque esta es como una historia narrativa, hermanos, que les voy a decir. Hermanos, predica el Evangelio, hermanos, y los resultados los va dando Dios. Sean buenos, son de Dios, y si son malos, ¿cómo podemos considerar? Son malos. Resultados buenos y son malos. Vamos a ver, versículo 9. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aquí tenemos a una persona que engañaba a la gente. ¿Sí? Que engañaba a la gente. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que hacía, estaba atónito, estaba sorprendido. ¿Por qué? Porque él engañaba,
Pero Felipe no engañaba y se manifestaba ese poder en él. Se manifestaba el poder de Dios. Versículo 14, hermanos, rápido. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibirá el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Hermanos, ¿que no había creído Simón y se había bautizado? ¿No había creído y se había bautizado? Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó en su corazón cuando vio a los apóstoles venir y orar por los hermanos que habían creído y recibir el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? ¿Por qué le dice, acerca con Pedro y le dice: ahí te van unos centavos para que me des de ese poder? Es que no se convirtió realmente. ¿Qué pasó con ese mago? Y aún Pedro, hermanos, le dice: arrepiéntete de tu maldad. ¿Que no se había arrepentido ya? ¿Que no se había arrepentido este hombre? Que él estaba por conveniencia. Él en verdadmente no se había convertido al Señor, hermanos. En todas las maravillas y prodigios, hermanos. O también podemos decir, hermanos, sí se convirtió al Señor, pero todavía había un poco de avaricia en su corazón, de tener prestigio, de tener ese poder, de tener ese poder para poder engañar a la gente, para tenerlos a su alrededor. Hermanos, la Biblia no lo dice, podemos especular mucho. Pero algo que sí podemos ver a lo que se enfrentó Felipe, y no Felipe, los apóstoles, hermanos, es al fruto de una persona que todavía había algo dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque a él le gustaba llamar la atención, tener la atención completa de las personas. Él quería el prestigio de que por él mismo se diera ese poder. ¿No? Entonces, ¿es la manifestación del fruto de un hombre de Dios o no? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, este problema, hermanos, lo vamos a enfrentar dentro de la iglesia también. ¿Sí? Es un problema que vamos a enfrentar dentro de la iglesia. Personas que dicen creer en Cristo, personas que confiesan, se bautizan y dicen: yo soy cristiano. Pero tarde que temprano sacamos el cobre, hermanos. Mostramos lo que somos.
Y el libro de los Hechos, hermanos, es un libro que refleja conversiones y transformaciones así, hermanos. Nosotros todavía somos bondadosos para decir, pues hay que tener paciencia, ¿no? Pero yo en el libro de los Hechos veo conversiones así, hermanos, así. ¿O ustedes no? ¿Sí o no? ¿Cómo ves tú, Josué? Sí, lo vemos. Lo vemos, hermanos. Y vemos falsas conversiones así, como la de Simón el mago. ¿Qué pasó con Simón el mago? Ojalá y se haya arrepentido, ¿verdad? Y seguido al Señor Jesús. Hermanos, este es uno de los problemas, hermanos, a los que nos vamos a enfrentar la Iglesia de Cristo. Pero nosotros tenemos que seguir siendo obedientes a Dios. Nosotros no sabemos el corazón de la gente. Nosotros no sabemos qué hay en la profundidad de la gente. No sabemos. Quien lo sabe es el Espíritu Santo. Quien lo sabe es Dios, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué llevó a este hombre a convertirse? ¿Las señales y maravillas que hacía Felipe o el verdadero evangelio? Las señales, hermanos. Este hombre lo maravillaron las señales de Felipe, no como a los otros que creían a lo que decía Felipe y se bautizaban. ¿Sí? Y después dice, y también creyó Simón el mago. O sea, antes de Simón el mago, muchos creyeron al mensaje de Felipe y después por ver las maravillas y manifestaciones de Dios. Hermanos, el evangelio nunca va a ser por manifestaciones y maravillas de Dios. Ya en este tiempo no, hermanos, porque no lo veo, no lo he visto. Ya en este tiempo es por la predicación del evangelio. Solamente va a haber conversos por la predicación del evangelio. No porque usted tumbó a una persona al suelo, no porque usted oró por alguien para sanar, no, hermanos. Es por la predicación del evangelio, hermanos. No por maravillas y cosas que se manifiestan. Josué decía ahorita de la llenura del Espíritu Santo. Y muchos, se desciende el Espíritu Santo y se muestran maravillas y prodigios y cosas maravillosas. Yo lo he visto. Y no es nada del Espíritu Santo, hermanos. No es nada del Espíritu Santo. Así es que cuando vea a Humberto hacer eso, repréndalo. Si ve a Josué hacer eso, repréndalo. Dice, mano, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es eso que estás haciendo? ¿Verdad? Bueno, pero tampoco nos vamos a caer en extremos, ¿verdad? Extremo y el otro extremo de todo frío, ¿verdad? Todo frío, como un congelador. No, hermanos. Seguimos adelante con la historia, hermanos. ¿Sí? Bueno, en esto se enfrentó Felipe, pero él siguió obedeciendo a Dios. ¿O se desanimó? No, nadie se desanimó por ver lo que hizo este hombre, sino que dice en el versículo 25, cuando regresan los apóstoles a Jerusalén, dice: y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Seguían anunciando el evangelio, hermanos. ¿Sí? Y esta era una labor que Felipe sabía, como ya lo hemos dicho, y en el versículo 26, hermanos, en el versículo 26 vemos la obediencia de Felipe al Espíritu Santo. La obediencia de Felipe al Espíritu Santo, hermanos. ¿Quiere usted ser obediente al Espíritu Santo? ¿Sí? Pues vamos a ver qué dice Felipe aquí. Versículo 26.
un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sí? Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionaria de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Hermanos, estaba Felipe predicando y estaba en Samaria, y de repente un ángel le dice: desciende por el camino de Jerusalén que va a Gaza. ¿Sí? Bueno, los historiadores demuestran a dos Gazas, una que ha sido destruida y otra reedificada. Pero dentro de ese camino había un camino por donde pasaban los viajeros, pero también había que era desierto, hermanos. ¿Sí? Entonces, el ángel le dice a Felipe: desciende por este camino que es desierto. Fíjese, desierto, hermanos. Y Felipe dijo: no, yo no voy. Es un desierto, ¿para qué? ¿Eso dijo? No, es que si no es con vegetación y todo hermoso, yo no voy. Si aparece el ángel a Felipe, era porque había un propósito de Dios en ese camino, hermanos. Sí, había un propósito de Dios por el que él fuera por ese camino. Él no fue rebelde y bajó por ese camino, por donde regresaba este eunuco, este etíope. Hermanos, ¿sí? Y el propósito del cual él tenía que ir por ese camino desértico, hermanos, era predicarle a este hombre etíope. ¿Puedo ver la escena en donde el ángel le habla y Felipe va? Y yo creo que pues dijo: ¿qué propósito tienes por aquí, Dios? Tengo sed. Puras piedras, ¿no? ¿O qué hay? ¿O qué propósito, Dios? ¿Por qué por aquí? Y de repente el Espíritu Santo le habla: acércate a ese carro. Acércate a ese carro. Hermanos, ¿es usted sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿Es sensible usted a la voz del Espíritu Santo? ¿A la voz del Espíritu Santo? Felipe escuchó la voz audible, hermanos. Nosotros no. Pero Dios nos ha dado un discernimiento, entendimiento, una sensibilidad a lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Que podemos entender, hermanos, ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere que nosotros hagamos? ¿O acaso no están las indicaciones de Dios aquí? Sí. Y sin embargo andamos buscando en otra parte las indicaciones de Dios. Hermanos, el ser sensible a esta voluntad de Dios tiene que ver con que eres controlado por el Espíritu Santo. Que eres una persona que está dispuesta a obedecer al Espíritu Santo. Hermanos, la comunión con Dios, cada quien la experimenta de una manera diferente. ¿Sí o no? Y dentro de su comunión con Dios usted puede entender cosas que Dios quiere para usted, ¿o no?
Y es porque usted tiene al Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué Dios siempre que nos está mandando a hacer cosas, nosotros somos rebeldes a la voluntad de Dios? ¿Por qué somos rebeldes a la voluntad de Dios? ¿Cuántos imperativos hay en la Escritura? ¿Alguien los ha contado? ¿Los has contado, Josué? Pero los puedo contar con los dedos de las manos y de los pies y todavía me faltan dedos. ¿Y por qué no somos sensibles a decir, Dios, sí es cierto? Sí es cierto, Dios. Eso es lo que tú quieres para mí. Sí es cierto, Dios, yo estoy fallando en eso. Estoy fallando en eso, Dios. Felipe fue obediente, hermanos, y fue por donde Dios quiso. Felipe no entendía el propósito por el cual, pero él fue. Para nosotros, Dios no nos ha mandado a un desierto a predicar, hermanos. Nos ha mandado a predicar a un desierto espiritual, claro que sí. Porque quien fue a predicar a Zacatecas pudo ver qué tan dura es la gente en Zacatecas. Durísima, que contienden, que en vez de recibir, no, están contendiendo, que no quieren. Aquí todavía la gente es más humilde en el Jardín de Guadalupe, que te escuchan. Pero allá son durísimos, hermanos. Y estamos en un desierto espiritual, hermanos, aquí. Pero Dios nos ha mandado, ¿de dónde, hermanos? ¿A dónde te ha mandado Dios a predicar a ti? ¿A un desierto? ¿Allá donde no hay agua, ni piedra, ni nada? No, te ha mandado a predicar aquí cerquitas, hermano. No te dijo, ve y desciende por el camino a Gaza. A Felipe sí, hermanos. Ya había el propósito de evangelizar a una persona. Y nosotros somos rebeldes siempre a la voluntad de Dios. Siempre somos rebeldes a donde Dios nos está mandando, hermanos. Principalmente en nuestra vida personal, hermanos. Dios nos está hablando en nuestra santidad, ¿o no, hermanos? Así lo voy a aplicar. En nuestra santidad. Dios te está hablando, santifícate. Deja esto, deja este pecado, deja el otro pecado, ya basta. Y somos rebeldes. No, es que mi pecado, Dios, mi pecado, no. Es difícil dejar mi pecado, Dios. Eres desobediente, ¿verdad? Eres desobediente. En tu santidad personal, en tu matrimonio, hermano, en tu matrimonio, en tu matrimonio hay detalles que tenemos que ir solucionando. Pero no puedo, Dios, es que no puedo. Bueno, tenemos principios bíblicos, hermanos, ¿o no? ¿Será imposible? Solamente tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos que entenderlo para hacerlo. Sí, hermanos. Ahora, a nivel congregación, tenemos cosas, hermanos, que poner en práctica. ¿Sí? ¿Cuál es tu fidelidad a Dios? ¿La que nace del corazón o la impuesta por los hombres? ¿Cuál es la mejor? Díganme ustedes, ¿cuál es la mejor obediencia a Dios? ¿La que nace del corazón o la que nace impuesta por alguien? Pero es más fácil la impuesta por alguien. ¿Qué ves la del corazón? Imagínese a Felipe. Es un ángel. ¿Qué le hacemos a un ángel? A lo mejor es un ángel de Satanás. Imagíneselo así. ¿Iba a descender a donde Dios lo quería llevar? Imagínese que esté así. Es un ángel.
No, hermanos, él dijo, él bajó. Y regresamos a la historia, hermanos. En el versículo 27. Bueno, en el 28, perdón. Y volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, hablando del eunuco, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo, de algún otro. Hermanos, si Felipe hubiera sido rebelde a los mandatos de Dios, si él hubiera dicho lo que dije, es un ángel de Satanás, no le voy a hacer caso. Si él hubiera hecho eso, nunca se había encontrado en ese camino y el Espíritu Santo no le hubiera dicho, júntate a ese carro. Júntate a ese carro. ¿Para qué quería que se juntara a ese carro? Él pudo haber dicho, no, para alcanzar ese carro, Dios. Él pudo haber dicho, oh Espíritu Santo, no Dios, para alcanzar el carro, ¿cómo lo voy a hacer? O a lo mejor él iba también en un carro, no sabemos, ¿verdad? No lo dice la escritura. Pero supongamos, veamos, sin carro. Imagínense, va caminando, porque así iban todos, caminando. Acércate a ese carro. ¿Usted se podría acercar a ese carro? Bueno, a uno de los modernos no, pero a una carreta como esa, que iba caminando, podemos decir, va recio, va despacio, no lo sabemos. El asunto es que él fue obediente y se acercó a la carreta, al carro, hermanos. Yo hoy me imaginaba, así burdamente, que Esteban iba así volteado, así yo me imaginaba burdamente, hermanos. ¿Sí? Pero él lo hizo, como haya sido, hermanos, en carreta, a pie, corriendo, él lo hizo. Él lo hizo. Y se acercó a ese carro con el propósito, hermanos, de evangelizar al eunuco, hermanos. ¿Sí? Con el propósito de evangelizar a este eunuco. Le dice, ¿de quién habla esto el profeta? El pasaje que leía era Isaías 53, hermanos. Ya todos conocemos Isaías 53, que habla del Mesías sufriente. Hermanos, había una duda en el eunuco, porque se dice que él a lo mejor estaba para ser prosélito. O sea, un prosélito es una persona convertida al judaísmo, ¿sí? Para guardar las reglas del judaísmo. Pero hay diferentes opiniones al respecto, de que si era un eunuco o que si era un representante nada más, ¿verdad? Y muchos dicen que, claro, un eunuco no pudo haber sido parte del pueblo de Israel por ser eunuco, ¿sí? Pero como sea, hermanos, era una persona que venía de Jerusalén de adorar a Dios, hermanos, y se halla con la controversia de qué significa ese pasaje. Y el propósito que Dios pone a Esteban es para que le explique de quién habla ese pasaje. Porque los judíos, hermanos, tenían tres opiniones respecto a este pasaje. Unos decían que hablaba del pueblo de Israel. Otros decían que hablaba del mismo profeta, que el mismo profeta hablaba de él. Y otros decían que hablaba del Mesías sufriente. Y Esteban llega a ese carro, el eunuco lo invita a subir
y le explica, hermanos, lo que significa ese pasaje. Le explica completamente el significado de este pasaje, hermanos. Versículo 35, después de las preguntas del eunuco, en el versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, ¿por qué le anunció el Evangelio de Jesucristo? Porque el pasaje habla del Mesías sufriente, habla y nos lleva al Evangelio, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo lleva y le comparte el Evangelio a este hombre, hermanos. Y dice en el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, Felipe, el propósito era evangelizar a este hombre, y le compartió el Evangelio. Hermano, te digo hoy, no seas rebelde a la voz del Espíritu Santo. No seas rebelde al propósito que el Espíritu Santo te esté mandando. En otras palabras, si tienes a alguien a quien compartirle, compártele. Sea quien sea. Sea quien sea. Este hombre eunuco pudo haber sido un hombre muy prestigioso. Sea quien sea, compártele. La respuesta de este eunuco, hermanos, fue rápida. Fue rapidísima. Él entendió el Evangelio. Pero si Felipe no hubiera obedecido, se iba a ir seco, hermanos. ¿Quién sabe si iba a regresar a la siguiente fiesta del judaísmo? Pero sin embargo llegó y se llevó el Evangelio, hermanos, y respondió así al Evangelio, hermanos. Versículo 36 lo dice: llegaron a donde había agua, y le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado, hermanos? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? El versículo 37, hermanos, tiene un debate teológico un poco fuerte, porque hay muchas opiniones. Y estuve investigando un poquito de las opiniones que hay respecto a ese versículo, porque ese versículo 37 no aparece en los escritos más confiables. ¿Sí? ¿Sí sabía? Pues apréndalo. Ese versículo 37 no aparece en los versículos, en los escritos más antiguos que son confiables. Apúntelo, no aparece en el original. ¿Sí? Pero el por qué no aparezca en el original, la verdad es que no pude encontrar quién lo agregó, hermanos. Ya si ustedes saben, me pueden decir. No roba la esencia del Evangelio, hermanos. Hermanos, para que el eunuco hubiera dicho: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es porque ya había entendido el Evangelio. Ya había entendido el Evangelio. Es más, podemos quitar el versículo como lo hacen los escritos originales, y no cambia el sentido de nada, hermanos. No cambia el sentido de nada. Porque para llegar a que el eunuco dijera eso, es porque ya Felipe le había dado el Evangelio de: arrepiéntete, porque el Mesías murió por ti, el cual habla Isaías 53, para perdonarte de tus pecados y que pongas tu fe en Él. Porque ¿qué le sigue a la salvación, hermanos? ¿Qué le sigue al nuevo nacimiento? ¿Una fiesta?
Le sigue el bautismo, hermanos. Le sigue el bautismo. Es el bautismo el que sigue. Por eso, aunque no usemos ese versículo, no altera el procedimiento del Evangelio, hermanos. No altera el procedimiento del Evangelio. ¿Por qué? Hechos 2:41, hermanos. Bueno, vamos a buscar mejor Hechos 8:12. Hechos 8:12. Ahí. Fíjense bien. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban. Ok, vamos al versículo, al capítulo 10, 47. 10:47. 10:47. Ya estamos ahí en el 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿pues acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Otra vez, ¿por qué se bautizaron? ¿Por qué recibieron al Espíritu Santo? Porque habían creído en el Evangelio. Vámonos al capítulo 16:30, hermanos. 16:30. 16:30. ¿Ya estamos ahí en el 16:30? Ok, vamos a ver. Yo no estoy, espérenme tantito. Dice, y sacándolos les dijo: señores, está hablando, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Está hablando del carcelero de Filipos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cree? Le compartieron la palabra, los curó y los bautizó. En esa misma noche, hermanos. De ahí vámonos al 18:8. Ya nada más hermanos. 18, capítulo 18 de Hechos, versículo 8. Dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían. ¿Y qué? Y eran bautizados. Hermanos, el quitar ese versículo no altera el procedimiento del Evangelio. Porque es creer y bautizarse. Hermanos, cuando una persona nace de nuevo, aquí en el libro de los Hechos veo que se bautizaban. Hasta le hago así, ¿no? Así, hermanos. Así se bautizaban. Creo que ahora en los tiempos modernos somos como un poquito más estrictos en el asunto. ¿Sí? El etíope creyó el Evangelio y ya, por ejemplo, en el 27, ¿crees? Y dice, creo. Y descendieron ambos al agua, hermanos, y le bautizó Felipe al eunuco. Hermanos, el bautismo es lo que le sigue a la salvación, pero hermanos, es inmediato. Aquí no tenemos charcos, ¿verdad? Para bautizar así, pero ahí sí. Y el eunuco dijo, aquí hay agua, yo me quiero bautizar, yo he entendido el mensaje. ¿Entendió Mateo 28? ¿Se lo diría a Felipe? Claro que sí. Le dijo la gran comisión. Hermanos, hoy en día, hermanos, para bautizar a una persona hemos puesto muchas cosas encima. Hemos puesto muchas reglas para el bautismo. ¿Sí? Hemos puesto muchísimas cosas, hermanos, erróneas.
para poder bautizar a una persona. Y puse 4 cosas, hermanos. 4 cosas. Número 1, hermanos. Muchos tienes que ser perfecto y sin error para bautizarte. No te lo dicen así, pero no te bautizan. No te bautizan. Quieren ver la perfección en tu vida. Otro. Oye, pues hermano, este hermano ya confesó a Cristo, se ha arrepentido. Hay que bautizarle. No, hay que esperarnos. Hay que esperarnos a que dé fruto, hermanos. Porque después andamos bautizando a personas que no. Felipe bautizó al mago, ¿o no? ¿Qué fue suficiente para Felipe? Escuchar que él había confesado a Cristo y que supuestamente se había arrepentido y lo bautizó. Ahora, ¿habrá cometido un error Felipe al bautizar al mago? No, porque el mago le mostró su cara de bonachón y que se había convertido a Cristo. Entonces dijo, pues vamos a bautizarte. ¿Había fruto en el mago? No, ni siquiera después de bautizado, hermanos. Ni siquiera después de bautizado había fruto en ese hombre. Pero ahora dejemos que dé fruto, hermanos. Vamos, otra que he escuchado. Vamos a darle un tiempo al hermano. Otra, hermanos. Tienes que sentirlo para que te puedas bautizar. Tienes que sentirlo en tu ser, muy dentro de ti para que te bautices. Otra, hermanos. Órale a Dios para que Él te muestre que tienes que bautizarte. ¿Ha escuchado todo eso? ¿Y de dónde sale, hermanos? Yo no lo veo en la Escritura. ¿De dónde sale? Son ideas de hombre. Son puras ideas que los hombres se han dado por tratar de no cometer un error en el bautismo, hermanos. Pero el bautismo, hermanos, es un acto inmediato que le sigue a la salvación. Y lo vimos en los pasajes que acabamos de citar. ¿Han oído esta, hermanos, también? Pues cometió un error. No, ni lo hubiéramos bautizado, ¿ya viste? ¿Ha escuchado usted eso? Voy para allá. Otra, hermanos. Pues vamos a votar todos en la iglesia para aprobar el bautismo del hermano. Híjole, pobre Felipe, ¿no? ¿A quién le decía? ¿Quién votaba ahí para...? Son puros conceptos, hermanos, erróneos que se han acuñado para supuestamente tener una perfección. Pero ¿saben qué? No salen de la Escritura, hermanos. No salen de la Escritura. No salen de la Biblia, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, acabamos de tener un bautismo allá en el Cerezo. Él dijo, quiero bautizarme. Oh, pues amén, hermano. No le dijimos, pues espérate, vamos a darte unos 3 meses que estemos viniendo aquí contigo para ver qué fruto tienes en tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? No, ¿verdad? ¿Qué es lo único que nos impide no bautizar a una gente, hermanos, aquí? El no tener un charquito aquí alrededor.
¿Sí? Ese paso de obediencia, hermanos, a veces se los quitamos a los hermanos por estos conceptos, en vez de decir, ¿saben qué? Pues quien se quiera bautizar, vamos a buscar un lugar en donde hay que bautizarse, donde haya agua, y los bautizamos. Los bautismos anteriores a esto los hicimos en la alberca. Nada más necesitábamos el agua, hermanos. Así es que, hermanos, quítese todo eso que acabo de decir, quíteselo. Sí, pero tampoco, hermano, diga a una persona, aquí es el otro extremo que voy a decir, que esté usted evangelizando a alguien y responda al evangelio y ya lo quiera bautizar usted ahí. Sí, que le diga ahí por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ahí en Zacatecas, en una de las fuentes, usted está evangelizando y dice, no, pues has entregado tu vida al Señor, has reconocido que eres pecador, déjate bautizo aquí en la fuente. ¿Sería válido o no, hermanos? Pues sí. Si quiere, sí. Pero no lo vaya a meter ahí, hermanos. Sí, es mejor que estemos, se puede, hermanos, que estemos todos juntos para ver ese acto público de fe. ¿No es mejor decirlo así? O sea, sí lo puedes bautizar, pero ¿sabes qué? Mejor vamos a poner una fecha para estar todos juntos para ver ese bautismo, que imponer reglas así como las que acabo de decir, hermanos. Entonces, hermanos, aquí es un caso clarísimo, hermanos. El eunuco manifestó su fe pública a Felipe, y a todos los que iban con él, hermanos. Otra cosa que quiero decirles, hermanos, el evangelio de Jesucristo no nada más se predica para que los tengas, para que vengan a tu iglesia, hermanos. No nada más es para que, una vez, platicando un grupo de varones, yo les decía, pues vamos a predicar el evangelio. Oh, sí, está bien. Pero prediquemos a quien sea. Y uno decía, no, hermano, es que tenemos que planear bien para que a esas personas que les prediquemos, ¿verdad?, estén aquí en la iglesia. Ese es el propósito. Sí, es un propósito de que estemos aquí, pero no es todo el propósito, hermanos. ¿Por qué si no Felipe no le hubiera predicado el evangelio a este señor que va de paso? Y yo les daba a entender que predicáramos no le hace a personas que van de paso. Y ellos decían, no, a ellos no, hermano. Él y uno en especial decía, no, ellos no, porque ellos no van a poder venir a la congregación. Y yo decía, bueno, y nomás por eso no los vamos a dejar que se lleven el evangelio, la salvación. Nadie sabe quién fundó la iglesia de Roma, hermanos. Hasta ahorita se preguntan. ¿Fue un cristiano que salió, hermanos? ¿O fue uno que de Roma, que se fue a Roma y se llevó el evangelio, hermanos? Pero nosotros no tenemos que enfrascar el evangelio. Nada más le voy a predicar a los que tienen que estar en la iglesia aquí conmigo. Tú avientas la semilla. ¿Qué es el evangelio? Es la semilla. Que germine eso solo Dios lo sabe. ¿Quién sabe si alguien que va, no sé, a Monterrey y escucha el evangelio aquí, va a ir a Monterrey, hermano? Si Dios lo salvó, allá va a ir a servir a Monterrey. Gloria a Dios por esa semilla que aventamos, ¿no? Entonces, hermanos, no debemos delimitar, hermanos, la predicación del evangelio, hermanos. A todos, extranjeros, a quien sea, debemos de predicar.
Es más, no le hace si se topa una persona que viene de vacaciones aquí. Evangelícelo. Evangelícelo. Y si lo bautiza, pues bautícelo también, hermanos. ¿Sí? Pero aquí no se puede, ¿verdad? Porque el bautizo, o la palabra bautizo, es sumergir completamente. Y es un bautismo escritural. Muchos pelean, tu bautismo es escritural. Pues bueno, si es escritural por inmersión, hermano. Mojar todo. Entonces, hermanos, hago el llamado. ¿Hay alguien aquí que ha entregado su vida al Señor y no se ha bautizado? ¿Qué espera para hacerlo? Vamos a la fuente para allá. No, se cree. Vamos a buscar una fuente, Fanny, para bautizarte. Hermanos, quien no lo ha hecho, ¿qué espera? ¿Espera que el Espíritu Santo le haga entender? Y no, ¿para qué? Eso no es cierto. ¿Qué espera para bautizarse? No estamos esperando ver su fruto todavía. ¿Saben por qué? Porque el fruto que va dando el cristiano es la santificación que va dando hasta el día de su muerte. Y ese fruto que va a ir manifestando. Imagínense, pues estaríamos bautizando personas que a punto de la muerte, ¿no? Si fuera así. Entonces, ¿hay alguien más, hermanos? ¿O te bautizaron a ti siendo no cristiano? Porque les voy a decir aquí, muchos han llegado a iglesias y les predican un falso evangelio basado en emociones y se bautizan, pero no han nacido de nuevo. Y si tú te diste cuenta que no naciste de nuevo cuando te bautizaron, es el tiempo de bautizarte otra vez. ¿Por qué? ¿Será válido un bautismo fuera de la salvación? No lo es, hermanos. Así es que tampoco no estamos cayendo en el rol de otras iglesias en donde, no, pues es que si quieres estar con nosotros, tienes que rebautizarte otra vez con nosotros. No, eso no, hermanos. Bien claro, si tú entendiste que cuando te bautizaron no eras hijo de Dios, ¿qué esperas para bautizarte otra vez? No tengas vergüenza, pues que al fin y al cabo naciste de nuevo, ¿no? Entonces, hermanos, regresamos al pasaje. Para terminar, y no me voy a detener mucho, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No se conforme con una persona, hermanos. Sigamos predicando. Y aquí lo que es importante es que el eunuco jamás volvió a ver a Felipe, pero se llevó el evangelio, hermanos. Se llevó la salvación. ¡Qué gozo, hermanos! Eso es un gozo, tanto para el que predica como para el que se lleva el evangelio. Regresó contento. ¿Cuántos estamos contentos por tener la salvación? Qué bueno, hermano. Yo pensé que nada más iba a escuchar poquitos amenes, ¿verdad? Pues vivamos un evangelio de gozo, hermanos.
de gozo, hermanos. Esto es lo que nos enseña la vida y el ministerio de Felipe, hermanos. ¿Sí? No fue desobediente a la voz del Espíritu Santo. Por eso, una obediencia inmediata, hermanos. Una obediencia inmediata tiene otra obediencia inmediata, la del eunuco para bautizarse. ¿Sí? Vamos a hacer una oración, hermanos.